¿Estamos todos? Por ahora somos 53. Bueno, ¿cuántos somos? A ver, 53, sí. Bueno, esperamos 2 minutitos más y arrancamos. Les quería haber pasado un pequeño manualcito de drogas, porque uno de los problemas presentes que tenemos, pero si quieren, lo damos después y les hablo en la que viene del uso de drogas y adicciones, que tiene que ver con esta salida de la patología que estuvimos viendo. ¿Les parece? Así no ocupamos el área de la otra materia. Bueno, dale, profe. Sé que esto les va a interesar porque son el tipo de drogas y los efectos. Les voy a dar una clasificación para que tengan y ya a medida que tengan esta clasificación van a poder identificar bien de qué se trata y van a tener un esquema puntual de cómo es la adicción a droga y cómo se caracteriza. Bueno, 59. Esto estaría dentro de riesgo, ¿no? Sí, claro, pero también es un capital de conocimiento que si tuvieran que caer en alguna situación de ir a buscar este tipo de cosas va a ser trabajoso porque tienen que ponerse a indagar y qué sé yo. Entonces les doy un esquemita que más o menos saben cómo se clasifican de adicción y esas drogas cómo interactúan, que son las estimulantes, depresoras, los opioides y ¿cómo se llama? Y los alucinógenos. Que eso les da el valor de saber lo que es la MDMA, la metanfetamina, el éxtasis, las drogas esas que terminan siempre dando una muerte en alguna fiesta de sonido. Y que en el área donde estamos no falta el que de repente cae en este tipo de cosas. A ver. Uy, ¿quién tiene? Hay un micrófono abierto que hay que cerrar. Bueno, estamos 59. Arrancamos acá. ¿Qué habíamos visto de ética? A ver, lo último que hemos tomado. ¿Qué les había pasado? Habíamos hablado de la importancia de que cada vez que ejercemos nuestro trabajo o lo que hagamos no sea afectando el bienestar de la otra persona. Sí, Eso como concepto de ética. está La bien. clase. ¿Y la definición que habíamos dado? La definición, ¿no? Bueno, si terminamos en teoría de la ética, repasamos los principios históricos de la ética y recuerden que es una rama de la filosofía que estudia la moral y el comportamiento, ¿no? Habíamos definido, ¿alguien tiene la definición que pasé yo como para leerla? Tengo lo que anoté yo es lo siguiente. La ética es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana, lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo, lo moral, el bien, no sé qué dice acá. Está bien, puede ser. El bien vivir, la virtud, la felicidad. Está bien. El criterio era, el modelo es así. Cuando a través del devenir histórico se fue generando ya junto con el pensamiento la posibilidad de transmitirlo y escribirlo, esta eclosión del pensamiento humano que fue la antigua Grecia, más allá de que cada sociedad se hicieron o pusieron algún ladrillo al respecto, nos llevó a este tema de la filosofía, el conocimiento o la búsqueda de la ciencia, el saber y el conocer las matemáticas, la geometría,
y se integró un conocimiento que es el que va a ser el principio de la modalidad del mundo occidental, independientemente que en otras áreas del mundo existía un desarrollo parecido, económicamente muy afín, a ver cuál era la subsistencia, por ejemplo, cómo podían vivir los mujiques en Alaska o los esquimales en Groenlandia, sabiendo cuál era el momento para cazar una morsa, cómo había que cuidarse del frío, o los africanos cómo se tenía que cuidar un león. Todo eso fue llevando a un desarrollo pluripotencial del cerebro humano, hasta que por el año, digamos, 8.000, 9.000, más abajo, 7.000, 4.000, 5.000 antes de Cristo, aparecieron, primero aparece algo que es fundamental, la noción de búsqueda de la subsistencia a través de la caza y la recolección. Cuando se consigue manejar el ganado y manejar la labor de la tierra, se genera el sedentarismo. Al generarse el sedentarismo, evidentemente existe, de esto no escriban nada porque no hay ninguna pregunta de esto, pero quiero entrar en temas sabiendo de dónde venimos, ¿no es cierto? Al generarse el sedentarismo aparecen estigmas de cuestiones de cuidado, se maneja el fuego, que es la primera tecnología que tuvimos al alcance junto con las lanzas o con la onda, y aparece ya un hombre diferenciado, que es el hombre que junta lo que puede desarrollar para beneficio propio, único en toda la biología que ocupa el mundo, y que de repente nos encontramos con un ser que entra a generar una estructura que está alineado a un pensamiento que desarrolla ideologías o ideas, mejor dicho, y símbolos que pueden ser interpretados. Para el 8.000, 9.000 aparecen las escrituras, y a través de las escrituras los pueblos van desarrollando, y en el Egeo y en Grecia propiamente dicho aparece una civilización súper abundante en desarrollo del pensamiento, y con esto aparece la filosofía y la escuela de empezar a diferenciar un montón de cuestiones que están ligados al pensamiento filosófico. Ahora bien, de repente cualquier sociedad de la antigüedad que no tenía la ética como fórmula, tenía cuestiones que eran de suma importancia, como es el valor de dogmas o cuestiones religiosas que quedaban impresas en generalmente los más ancianos, los que habían hecho sobrevivir a la tribu, o aquellos quienes tenían el conocimiento, la sabiduría de la condición que mejoraba el rinde de las cosechas, o de qué manera un pueblo no podía tener sujeción a cuestiones de intereses vernáculos y pelearse entre ellos. De ahí que aparecen cuestiones ligadas al simbolismo de la pareja, al patriarcado, al matriarcado, a la necesidad de que las mujeres cumplan determinada función, los hombres otra, porque algo que decimos en medicina forense, el tiempo, modo y lugar daba una conceptualización de los hechos, si bien en principio semejante, era diferente lo que había que poner en privilegio, digamos, en beneficio de la cuestión. Si alguien iba a enfrentar un peligro solo y lo podía hacer acompañado en grupo, seguramente el equipo iba a funcionar para hacerlo en grupo, y eso al día de hoy también se ve en determinados rindes deportivos, pero en esa época era que todos colaboraban para zanjar un peligro, como puede ser el ataque por un animal feroz a la tribu, o a las mujeres si habían tenido hijos, o a los chicos, o lo que sea. Entonces, todo eso empieza a crear un estroma o un magma de conocimiento que va siendo reflejado. En algunos casos se llega pasando por culturas antiguas relucientes como Egipto, se llegan a generar todo una teogonía. Teogonía es la representación creativa de los dioses con el mundo, ¿no? Y esa teogonía decía, bueno, había mitos, estaban los dioses, había un estado panteísta, muchos dioses, lo que sea, hasta que en un determinado momento se construyen
entidades religiosas monoteístas. Abraham funda la Canaán con el pueblo de Israel, y del monoteísmo de la Torá, que es el libro principal del Pentateuco, van a salir el cristianismo y el islamismo. Todas monoteístas, hechas de un precursor que fue Abraham y de una condición que fue la zona de la tierra que ahora parece que está un poco intranquila. En Grecia, por supuesto que se encuentran dos civilizaciones, los persas y los griegos, que combaten entre sí, y la idea es directamente la concepción del mundo. Ahora, llegamos al 400 a.C., estamos ubicados en Grecia. Encontramos que aparece el origen de la filosofía y que la ética se desarrolla dentro de la filosofía. La filosofía, que es el pensamiento del amor al conocimiento o a la ciencia, encuentra ramas que van integrándose y que a su vez de integrarse van siendo interpretadas con figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles. Profe, perdón que le interrumpa. Hay un Sí. compañero que está escribiendo en el grupo que está de hoy en espera y dice que no lo acepta. Y Yo estoy acá. Ya les dije, chicos, que no, si hay alguien en espera, yo lo agrego, no se hagan problema. Si está, puede ser que no tenga su nombre, porque hay una persona que no sé quién es, porque no sé el nombre. que diga el nombre, decirle que ponga el nombre para pedirlo. Ok. ¿Sí? Sí, ¿Seguimos? dijo que tiene el nombre completo, pero bueno. ¿Eh? Dijo que puso el nombre completo. ¿Cómo se llama? Que te diga directamente, y lo decimos por acá. Joaquín Vanega. Joaquín Vanega, ¿lo tenés, Seba? Decirle que me escriba al WhatsApp, por favor, y lo vemos. Ok, dale. Sócrates, acuérdense que es ese filósofo que no escribió nada, tiene esa analogía con Jesús o Yeshua, que no dejó ningún documento escrito. Ya los griegos tenían alfabeto y escribían en griego, que el mismo griego que se habla ahora casi. Y habló de la importancia del autoconocimiento. O sea, genera para la humanidad la sensación de que lo más importante de cada uno es una cuestión que él lee en Delfos cuando dice: hombre, conócete a ti mismo. Hombre, generalizando, no empecemos. Conócete a ti mismo es la introspección más seria que puede hacer el individuo en función de uno, porque en general somos tan escasos en cuestiones que prácticamente no sabemos qué podemos dar del todo y qué no. Platón escribe La República o el Estado, habla del sentido de la República, hablando de la pincel de la democracia, y habla o conoce el tema de la búsqueda de las ideas. Volvemos a ese sinónimo de la alegoría de la caverna, y él dice que no nos tenemos que guiar con lo que vemos o pensamos que vemos, porque siempre atrás de eso existen verdades inmanentes, significa esenciales, que tenemos que recorrer un camino inverso para tratar de ver la verdadera sustancia. Y Aristóteles escribe una obra que se llama Ética Nicomaquea, a Nicómaco, un nombre que introduce el concepto del bien supremo y la virtud. En síntesis, estos tres filósofos que dividen a la filosofía en presocráticos y posocráticos, estos tres filósofos, Sócrates, maestro de Platón, y Platón, maestro de Aristóteles, estos tres filósofos generan la condición clara de pensar que el individuo debía autoconocerse para saber sus límites, debía perfeccionar la manera de pensar para saber el ideal de las ideas cuál era, y después, para llegar a la vida excepcional que puede llegar el ser humano, era solamente en búsqueda de la virtud para alcanzar la felicidad. Y la virtud como bien supremo es el hecho de estar munido de conductas y actitudes que solo pueden ser sopesadas como acción del bien. A través de la simbiosis de estas ideas y los esquemas religiosos es que de repente van a haber interpretaciones muy interesantes y van a salir nuevas concepciones, ya sea
místico-religiosas o de pensamiento filosófico. Hasta acá seguimos. Posteriormente, ustedes saben que después de Grecia y después de la conquista de Alejandro, del concepto Profe, se quedó tildado. Y no se escuchó más. Hola. Ahí está. Hola. Hola, Mel, ¿cómo andás? ¡Holi! ¿Cómo andan? Ay, Bien, los acá. extraño. No lo escucho el profe. Pensé que era que se me había desconectado. Creo que se ¿Quién me mutió? Seba. ¿Tomamos algo el viernes después del parcial? Bueno. Seba se fue. Vale. Seba, ¿salimos? Chicos, No, ¿alguno no, puede esperen que ahí estoy hablando con el profe. Ok, gracias. Ok. Chicos, ¿alguno puede repetir lo que dijo el profe a lo último? Tipo, viste que decía que el individuo debe autoconocerse para conocer sus límites y siguió con los otros tres, em, ¿cómo se llama esto? Definiciones de Platón y de Aristóteles, como para unirlo. No, no sé, yo no lo seguí hasta ese punto. Todos somos Marcos. Yo me Pasa que quedé tengo en muy búsqueda de rápido. la virtud como bien supremo siendo el bien y puse un igual a felicidad. ¿No había Yo, dicho que yo no había que copi- yo anotarlo? copié hasta la antigua Grecia. Ok. Perdón, chicos, estoy medio afiebrada y no lo sigo. Estoy como medio lenta. Uy, ¿qué te pasó? ¿No te habrá picado el dengue? Ojalá que no. El dengue no pica, el mosquito pica. Sí, sí, terrible. Yo estuve una semana con fiebre. Ojalá que no haya sido el Aedes aegyptis. Un viernes que venimos con ganas y nos pasa todo esto.
Hola, ¿estamos? Sí, profe. Bueno, no sé por qué me desconecté, no sé qué pasó. Tuve que reiniciar todo y acá estamos. Bueno, entonces vayamos a esto. Tenemos un principio que está ligado a todo esto y entonces aparece esta función de desarrollo del mundo occidental estos últimos 2000 años, que es donde va a ser más o menos lo que tenemos que entender. Lo primero que aparece es esta visión de la primera función de la ética medieval. ¿Qué hace la ética medieval? Encuentra un vínculo o busca un vínculo entre la filosofía y la religión. Chicos, miren que esto es elaboración absolutamente propia. Quien lo dice es Eduardo Martela, en base a lo que estudia, lee, conoce, lo que sea. Puede haber algún vínculo de error, pero concretamente le digo, se los digo tal cual los tengo extraído como para que ustedes hagan una sinopsis de cómo fue dándose este fenómeno que estamos estudiando de ética, que es el pensamiento filosófico volcado a la conducta y a la moral. ¿Se entiende? Como en la moral, de la moral y la conducta participa también la doctrina o el dogma religioso de las religiones que nos gobiernan en este momento para el mundo nuestro, que está ligado al judaísmo, al cristianismo, la derivación del cristianismo, que es el protestantismo, y el islam, nosotros hacemos la síntesis de decir, estamos parados en la Edad Media, que empieza por el año 500 medianamente, y nos encontramos con una construcción religiosa importante, hablamos de la religión para Occidente, que es el cristianismo, y un pensamiento filosófico importante, que es la ética, que deviene del pensamiento filosófico de Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Se entiende esto? Sí. Bueno, entonces estamos en el siglo V al siglo XV. Fíjense en el periodo de tiempo. Estamos del 400 al 1400. Todo este periodo se llamó medioevo. Hay una alta edad media, que es esta que vamos a entrar ahora. Hay una baja edad media y definitivamente aparece un mundo diferente a partir de la caída del Imperio Otomano o el descubrimiento, que es lo que se va a llamar en edad moderna. Ahora bien, quiero sintetizar esto, que es más que nada un valor histórico para que ustedes tengan de cultura general, porque con eso vamos a jerarquizar las mismas mesas que vamos a crear después con relación a lo que yo les planteé. ¿Se acuerdan que íbamos a hablar temas ligados a la bioética? Que les dije. Sí, sí. Bueno, Comentaba algo. Perfecto. Entonces, les vuelvo a repetir, cómo la religión desempeña un papel central en la vida diaria, existe un pensamiento que es la búsqueda del bien supremo, y la búsqueda del bien supremo es el hecho de hacer una condición estipulada por el dogma para alcanzar la vida eterna. ¿Se acuerdan que medianamente el cristianismo plantea el sufrir ahora para estar mejor después, ¿no? Como es una especie de turismo raro, pagás ahora y después te dan el viaje, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuál es la influencia cristiana de esto, y vemos que aparecen virtudes que hacen a la expectativa de la ética, que son la fe, la esperanza y la caridad, que fueron medios esenciales para alcanzar la vida divina. Estas virtudes, que se llamaron virtudes teologales, son las que imponen la primera fase doctrinaria del cristianismo a través de los evangelios y de San Pablo, que, para que tengan idea, Saulo de Tarso, por supuesto judío, fariseo, educado por griegos, es el que interpreta cuestiones de la Biblia, y en su parte bíblica de Hechos relata cuál sería la fórmula de la nueva vida, la religión, lo que es la vida de la esperanza, que es el canto que hace la relación del cristianismo
cuando se funda, porque la primera etapa del cristianismo no es cristiano, ni Jesús dice yo vengo a hacer una iglesia. La primera etapa del cristianismo es Jesús dando las parábolas y hablando como un rabino al resto de un pueblo que habla en arameo, que ni siquiera es judío, que no sabe leer y escribir y que le da la sensación de una espiritualidad que después es retomada, escrita, exacerbada y afinada como para ir generando con el correr del tiempo y en manos del Imperio Romano una religión del peso trascendental que tuvo en Occidente el cristianismo. Si voy muy rápido me dicen, ¿sí? Si alguien quiere preguntarme también me dice. Dentro de las figuras que aparecen influyentes acá en la historia para determinar cómo es este vuelco a la ética, aparece un nombre que es precursor de la iglesia que se llama San Agustín. Hay dos nombres en esta Edad Media, uno es San Agustín y el otro es Tomás de Aquino. Agustín, en la Baja Edad Media, así por el 400, centra la idea de que la única felicidad la verdadera felicidad, solo se puede encontrar en la relación con Dios. Argumentando que si bien tenemos el libre albedrío para pecar, poniendo en el pecado lo que estaba considerado para tiempo, modo y lugar como grave, así vamos viendo cómo se modifican las especies, pero también fija, si bien tenemos esa posibilidad, también tenemos la posibilidad al mismo tiempo de elegir el bien para acceder a la gracia. Quiere decir que fija una conducta propia, como que tenemos la capacidad de decidir entre obrar, pónganle a favor o en contra, o bien o mal, o mejor o peor, el calificativo que quieran. San Agustín fija ese pensamiento. Quiere decir, en sus máximas, que dice él, cuando le preguntan tal o cual, él dice que Dios está en cada uno de nosotros y que está en nosotros descubrir a Dios y a través de Dios descubierto seguramente vamos a actuar por el bien, por lo mejor, sacando de lado lo otro de Aristóteles, de la virtud, de buscar el ejercicio, la vida sana y todo eso lo lleva a otro terreno, lo lleva a un terreno ideológico, si me permiten, que es la sublimación de la idea a través de la mística de hablar con Dios. ¿Es muy difícil lo que estoy diciendo? ¿Se entiende, chicos? Vamos Que bien. básicamente San Agustín Sí, profe. lo que hacía era relacionar el actuar bien con la religión, con hablar con Dios, por decirlo de alguna manera. Realiza el bienestar, descarna un poco lo de Aristóteles, Sócrates más sintético, conócete a ti mismo, Platón hablando de buscar el principio de las ideas y la génesis de dónde está la verdad. Aristóteles dice, esto es una cuestión de virtudes, si uno es bueno, limpio, sano, cura, trabaja, atiende, hace ejercicio, no fuma, no toma, es lo mejor que hay, digamos, para venderlo así. Con lo cual ese tipo va a actuar para la sociedad, para él, y va a vivir feliz, porque en manos de la virtud se encuentra el producto final que es la felicidad. Digamos felicidad como un interés intelectual de ese momento, pero también adornémoslo a ese momento. Sociedad de esclavos, guerras, revoluciones, batallas a lanza, espada, hacha, o sea, digamos que estamos en un mundo que tiene esas características y que estos muchachos que están haciendo todo lo posible por centralizar el mundo de las ideas, llevar la técnica adelante, decir que el mundo es redondo, que ya lo decían en esa época, saber que estamos sujetos a un magma cósmico, que podemos girar alrededor del Sol o el Sol alrededor de nosotros, todo ese tipo de cosas, dice, bueno, acá la situación es esta. Uno encuentra, viene San Agustín y dicen, bueno, muchachos, esto está todo bien, pero lo fundamental de todo esto es que yo encuentre a Dios adentro mío, a través de las virtudes teologales que son la fe, la creencia absoluta en lo que sea, la esperanza, saber que esa creencia me va a salvar,
y la caridad, que de lo que yo tenga o haga, le dé a los demás. Digamos que es un equilibrio social desarrollado por una mente privilegiada, que es este muchacho, que antes de hacer todo esto se dedicó a la joda. Porque esta es la historia. Andaba en los lupanares, que esto que el otro, un día se cansó y dijo, bueno, y cantó el tango Miedo. En la timba de la vida me planté con 7,5. Bueno, no le voy a traer reminiscencias tangueras porque no van a conocer, no creo que alguno tenga esa avidez del tango, pero esto es así. Y entonces genera toda una ilustración y dice, y hay hechos que cuenta la leyenda, que de repente él buscando a Dios en la playa encuentra a un chico que supuestamente la mitología dice que es un ángel, que está con un balde de agua poniendo agua del mar en un pozo de arena. Como eso se escurre permanentemente, él le pregunta qué está haciendo y el chico le contestó buscando a Dios. Como diciendo, si yo me dedico a esta tarea, evidentemente pierdo la esencia de lo que es buscar a Dios. Y entonces, ¿dónde hace esa interpretación de buscar a Dios? A través de la verdadera entidad que tiene uno de creer ciegamente que realmente existe alguien que en el fondo está viendo la vida de uno como para después darle una posterioridad en la eternidad, por dar un valor numérico a algo. ¿Sí? ¿Están? ¿Hola? Sí, 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 estamos acá. ¿Les interesa? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué piensan? Nadie dice nada si los Sí, sí, profe, está bueno. Interesante. Bien, me gustó ese último grito del fondo ahí, parecía la popa del Titanic. Entonces, llega a la conclusión de que Dios nos da una luz a nosotros y que esa luz la tenemos que desentrañar nosotros. ¿A través de qué? Del libre albedrío. Yo decido si juego para el lado de Dios o juego para el lado del demonio. Lo que está mal para la gente, robar, matar, estupro, violación, bueno, es el demonio, evidentemente, y esa es una elección que yo hago. Y si voy del lado de Dios, las virtudes teologales más mis acciones me comparecen como para presentarme en la posibilidad de tener un palco en el paraíso. Paramos acá con San Agustín y Camacho, ¿me escuchás? No te hagas problema, así que están todos presentes, quédate tranqui. Y pasamos unos 800 años, si quieren unos 600 años más, y aparece un muchacho también salido de la iglesia, que es Tomás de Aquino, que fíjense que son precursores directos, estos dos que actúan en la iglesia, precursores directos de los fundadores de la filosofía y de la ética que estaban en Grecia. Ahora aparece San Agustín y Santo Tomás muñidos del impulso religioso, como si hubiera un proceso de fermentación. Tenemos el mosto acá, el proceso de añejamiento, y ahora estamos teniendo vino, y viene un vino edulcorado con un sentimiento que no entra por el lado de lo que los griegos presagiaban, sino que viene por la entidad de lo espiritual, de que existe algo por encima del razonamiento. En este punto, Tomás de Aquino toma la muestra cabal de lo que dice Aristóteles de la virtud, y esto se le llama escolástica, y genera una doctrina dogmática para el cristianismo, que es el aristotélico tomismo, para darle interpretación a las cosas que están en discusión. Ojo que también históricamente no los voy a confundir, pero ustedes no saben la de despelote o quilombo que había en esa época entre los que creían que Jesús era Dios, los que decían que no, que era un hombre, pero que sabía mucho, entre los que decían, y están los nestorianos, los cismáticos, los magdaístas, los que creían nada más en la lucha entre el bien y el mal, con lo cual había guerra de goles permanentemente. En esa mezcla, la gente que está desarrollando cuestiones sociales que van increyendo a través de lo que es la sociedad hasta llegar a esta complejidad, va teniendo este tipo de interrogantes. Y en este momento donde interpretan dos religiosos puros la entidad que le van a dar a la ética. Entonces tenemos, si yo le pregunto, ¿en qué pensó Aristóteles? A cualquiera de mi curso va a decir en que la virtud nos lleva al buen camino y a lograr bien a través de
una vida sana, correcta. ¿Y qué dijo San Agustín? Que solo las virtudes teologales nos pueden llevar a tener una acción directa buena contra lo malo, pero eso depende de cada uno. Y ahora viene qué nos dice Santo Tomás. Santo Tomás escribe 12 tomos de una obra que se llamó La Suma Teológica, donde desarrolla una ética detallada de la ley natural. Para él, el plan divino, como si fuera una especie de Florido Darwin devenido a principio a cosmogonía o a teogonía. Cosmogonía es la creación del mundo, ¿verdad? Y teogonía, la creación de Dios. O sea, la formación de estudio de los dioses. Como si hubiera algo que la naturaleza nos muestra, según Aquino, hecho por Dios para que veamos que nosotros somos lo más parecido a Él, pero que la vida empieza por abajo, por el gusano, por los artrópodos, por los celenterados, y va creciendo en vía creciente de desarrollo hasta llegar al ser humano. Como diciendo que el objetivo final de todo este trayecto que él ve como vida, pero no lo va a definir como biológico porque carecían de saber si era el núcleo, la mitocondria, todo eso no había ningún conocimiento, era un proceso vital para que llegue a una concepción magistral, que es el hombre que es lo más parecido a Dios y que cuya finalidad última es la unión con Dios a través de dos virtudes. Y acá sintetiza. Acuérdense que San Agustín hablaba de fe, esperanza y caridad. Tomás habla de fe y razonamiento. Entonces Tomás fija que la razón nos lleva directamente a pensar en Dios. ¿Qué quirófano? A ver, ¿quién está ¿Me bien? puede repetir lo último que dijo, por favor? Quiero que se cierre un micrófono. Vescos. Ahí lo cierro, ahí lo cierro. ¿Será posible, Vescos? Perdón. En la Edad Media vas a la hoguera con esto. Justo hablando de los santos y vos haciendo de gol. Bueno, a ver, sintetizamos, es la síntesis de la síntesis de la síntesis, ¿no? Entonces, la relación de San Agustín en su influencia cristiana es que la fe, esperanza y caridad nos van a hacer acceder al mundo de la buena elección y elegir las cosas buenas contrarias a las malas. Y eso depende de nuestra voluntad, del libre albedrío, dice. La escolástica, con Santo Tomás y la Suma Teológica, dice que hay una ley natural con un plan divino descrito en el cual el hombre es la última expresión de ese plan divino. Darwin diría que es el último eslabón de la evolución, para que vean cierta analogía, no porque tengamos, pero esto lo podemos decir pues es una clase abierta. Si yo antepongo que Darwin tiene que ver con Santo Tomás en una iglesia, probablemente si hubiese sido en la época de la Inquisición, ya mismo voy a la hoguera por hereje, ¿se entienden? Y acá les hago la recurrencia a lo ético. Fíjense en cómo determinados pensamientos son aceptados en una época y en otros son imposibles ni de tenerlos. ¿Entienden? Claro, sí. ¿Está claro esto? Sí. Nada más que lo que en la Edad Media tardaba 300 años en comprenderse, hoy en 2 horas cambia de mano. Y esta secuencia de cambio de mano, ya que estamos hablando de todo un poco, influye en eso que estábamos hablando del estrés, porque si yo tengo una costumbre y me sacás la costumbre, me sacás el hábitat, mañana me cambiás la regla del juego, la adaptación torna a hacerse difícil. Así que, Santo Tomás de Aquino, objetivo final del hombre, la unión con Dios y la virtud con disposiciones habituales que nos ayudan a actuar de acuerdo a la razón y la fe. Nosotros, dice Santo Tomás,
por medio de la razón, que es la manera de concebir el pensamiento justificable según Santo Tomás, no el que ustedes buscan o que pueden decir a ver, admitir, en sala de espera, admitir esto. O no el que les puede dar la doxa, sino el pensamiento que ustedes dicen, esto tiene una solvencia científica, tiene una evidencia. Santo Tomás habla de la razón. Justificar esto por lo otro termina siendo una ecuación de un razonamiento. Si ese razonamiento es exacto, lo vamos a saber después cuando la ciencia coteje lo que dice, pero no en el momento que él está razonando por la fe y la razón, porque todo viene de un dicho de Pablo cuando funda o solventa el cristianismo, que es, Pablo no conoció a Jesús, no están los 12 apóstoles de la mesa de la Sagrada Cena, ni en el grial de la película que vieron. Pablo no tiene nada que ver, es más, Pablo es autor de la muerte del primer seguidor de Jesús, que es Esteban, en Jerusalén, porque él pertenecía al Sanedrín. Lo que pasa es que después caminando le viene una aparición donde se hace y se torna a favor de, y a partir de ser a favor de, cambia lo que él pensaba del judaísmo que él defendía y se pasa al mesianismo de Jesús, y a partir de ahí desarrolla la carrera. Entonces, en un momento de todo lo que él desarrolla, dice: dichoso del que vio y creyó, o sea, el que había estado cerca de Jesús, escuchó la palabra, pero más de aquel que no lo vio, y ahí se refiere a él. Entonces, San Agustín va a hablar de este tipo de cuestiones, y Santo Tomás va a terminar diciendo: el mundo es obra de la fe. Ahora, a los días de hoy, volvemos a la creencia. Si la creencia no tiene evidencia, es tan fácil tenerla como no tenerla, o negarla como aceptarla. Ese es el enfoque que les doy, ¿sí? Profe, no entiendo el punto de vista de Santo Tomás. O sea, entiendo que como que él dice que hay como una cierta evolución para poder Biológica. encontrar a Dios, ¿sí? También. Para poder relacionarnos con Él. Y hablas después de dos virtudes, razón y fe, Sí. ¿verdad? O sea, usa la razón y la fe ¿para qué? Para alcanzar el conocimiento y alcanzar a No, Dios. a ver, Santo Tomás habla de las virtudes, que son disposiciones que nos van a ayudar a encontrar la razón y la fe. Él retoma lo de la virtud un poco aristotélica. Ah, ok. Y retoma esa virtud y dice: eso nos va a ayudar a encaminarnos en la razón y la fe. Cuando San Agustín primitivamente decía: por acción de la fe, la esperanza y la caridad, yo voy a optar por el camino exacto, Tomás refuerza la cosa y dice: no, va a haber habitualidades que hacemos nosotros que nos van a enseñar el camino de ir por la razón y la fe a encontrarnos con Dios, a subir a esa escala superior. Es un mosaico que inclusive en la lectura cotidiana uno lo puede rearmar permanentemente, pero las palabras clave, fíjense en que están ligadas a fe, a esperanza, a caridad, a creencia y a portarse bien. ¿Se entiende? Después todo esto en el siglo XX y después de la guerra va a ser muy discutido. El modernismo francés y Foucault, que es el que habla a favor de los transgéneros, Sartre y todo esto queda discutidísimo. Pero en ese momento, en la Edad Media, no tenías más cosas de que agarrarte. Por otro lado, nadie escribía ni leía, era muy poco el que podía leer, tener un libro o escribir. No había esa educación, ¿se entiende? Sí. Entonces, no se olviden, mientras hacemos este cuento, de tomar la verdadera doctrina de lo que estamos hablando, porque si yo no les digo, me preguntan qué sirvieron en la última cena, y yo creo que no hubo ravioles con tuco por de pronto, ni habrá habido Malbec, eso estoy seguro. Con lo cual hay que ver cuál era la última cena, qué tipo de cena había y qué simbolizaba eso en ese momento. Pero trasladada acá, uno se imagina las cosas con las que uno tiene relación, y ahí aparece ese fenómeno que yo le dije de wishful thinking. Uno cree que las cosas son lo que uno imagina,
porque eso es a favor de uno, si no, te encontrás en un mundo realmente perdido. ¿Seguimos? Sí, sí. Bueno, y después, en el medio de este enjuague, por desarrollo propio de distintas culturas, tenemos San Agustín, Santo Tomás, una construcción majestuosa de la Iglesia Católica gobernando, invadiendo a través de toda esa herencia que le deja el mundo romano, y aparecen oponentes fuertes. Por un lado, los judíos que habían sido expulsados escuchen ahora que están viendo esto de Palestina y lo otro, aprovecho para pasarles un mensaje a los cuales me expongo bibliográficamente, históricamente. Palestina, el término Palestina, no es que, como dice mi querido emérito Maduro, los judíos eran palestinos. Los judíos nunca fueron palestinos. El término Palestina lo ponen los romanos cuando por las guerras internas de Israel y Judea hacen guerra para echar a los judíos de la zona y mortificarlos, adaptan el nombre latino de filisteos, que era un pueblo contrario al israelita, y le ponen Palestina a esa tierra. Esto data del 40 a.C. Los judíos en esa tierra de Canaán, antes de que estuvieran los cananeos, vienen después y fundan Israel. Entonces, no es que los palestinos, como dice alguno, como dijo Arafat, a mí nunca me expulsaron de acá. A él no, porque sería árabe del Islam, pero a los judíos los echaron. Y en el 139, Antonino Pío, emperador de Roma, no solo rajó a todos los que estaban ahí, sino que les prohibió habitar esa tierra, a la que después vuelven en el 47, después del Holocausto. O sea, que también cuando escuchan noticias ustedes, por qué se bombardean todo, desmenucemos lo que hay de historia real, ¿viste? Porque está claro que la gran playa de periodistas que tenemos redundan en ignorancia supina. Esto, chicos... No, ¿eh? Barcelona no lo quiere mirar, parece. ¿Cómo? ¿Belén no lo quiere ver? No te oigo. No escucho. ¿Qué pasa? Bueno, ¿me escuchan? ¿Hola? Sí, profe, Sí, escucha. profe. Escuché algo como que se interfería. Entonces, hagamos una cosa, independientemente de las creencias de cada uno, respetemos lo que es documental histórico. Esto está en antropología, en historia y está en documentación. Después se podrá decir cualquier cosa, quién es bueno, quién es malo, no sé, no me interesa, pero no podemos alterar la historia. Jerusalén es una ciudad fundada por los judíos, como Roma por los romanos. Ahora, si decimos que son otros los que están, bueno, cada uno lo adaptará a su medida, pero esto es así. Y entonces vemos que el Islam presenta figuras muy grandes en su momento de esplendor para esta época, como es la Media Edad Media, de Avicena, Averroes. Averroes tenía la cualidad de recitar el Corán en forma fija. Esto me hace acordar el Corán en forma fija, que vos recites el Corán, que es un poco más chico que la Biblia de ella, es un ejercicio anémico muy importante, ¿no es cierto? Bueno, tengo cosas para mecharles que se me quedan en la cabeza, pero no quiero abundarlos de tantas cosas. Pero lo que les quería decir que Xi Jinping, que es el que gobierna China, con el cual es el principal enemigo de Estados Unidos en este momento, y por lo cual creo que está todo esto alrededor peleándose, Xi Jinping, como el padre fue opositor a Mao, lo destronan, lo sacan, él era un chico mimado, muy estudioso, pero lo mandan al confín. Pasa 20 años y en esos 20 años estudia el decálogo de Mao del comunismo de memoria. Entonces pasa a tener un rédito dentro del partido y después va trepando y llega a... Es un tipo muy inteligente, pero fíjense, cada uno se munió de una cuestión de memoria pura para representar el conocimiento del momento. Hace los primeros pasos, recita también la Torá, porque frente a la discusión con los fariseos, discuten temas que son prácticamente de controversia en el Pentateuco. Quiere decir que cada uno en su magnitud tenía una memoria majestuosa y esto lo llevaba a desarrollar esas ideas. Bueno, tenemos la influencia judía e islámica, judía con Maimónides y qué sé yo,
Y hay una cosa clave de los musulmanes, pobre, que más allá de usar la burka y maltratar a la chica, pobre, tradujeron todo lo de Aristóteles, que después pasa también o sea, traen todos los pensadores griegos para acá y dicen que evidentemente para entender la revelación divina hace falta, mejor dicho, para entender la verdad y la moral hay que tener una revelación divina. Y para la revelación divina hace falta el estricto comportamiento de acuerdo a las condiciones religiosas que imponen, bueno, el judaísmo, el cristianismo, el islamismo. ¿Ven cómo se va construyendo la ética? Sí. Se dan cuenta que es una construcción histórica, que uno puede plegarse a lo que más le guste, pero no tiene que dejar de lado que es un proceso que está dado por un escalamiento de la condición del ser humano con la técnica, con el momento, con la situación y con los intereses propios de cada uno. ¿Se dan cuenta? Termina siendo una moneda de cambio o no, independientemente o dependientemente de los intereses del momento. ¿Me entienden? Por eso es difícil juzgar y por eso es difícil tener una visión totalmente desarraigada de las costumbres y de los hechos. Y por eso es muy difícil cuando uno toma partido por una parte, despreocuparse por la otra nada más que por... Hola, lindo. Merlo Rocío, ¿quién es? Yo, profe, disculpame, se me prendió el micrófono hablando con el perro. Bueno, dejá de hablar con el perro, habla conmigo, que Sí, tengo dos patas disculpame. nada más, sí. Se prendió sin querer. Bueno. Bueno, Maimónides es la figura central del lado judío, Averroes del lado islámico, hacen una guía de trabajos éticos y filosóficos en busca de armonizar y explicar la racionalidad y las leyes y enseñanzas de cada uno del bando que ocupa. A Averroes le toca decir que el Islam es lo mejor, a Maimónides que el Pentateuco es lo mejor, y por otro lado nosotros insistimos con los dos centrales que son Agustín y Tomás. Terminamos la Edad Media. Sí. Conclusión de esta puya. Antes de entrar, ya suspendemos acá de la ética moderna. La ética medieval tiene una condición, casi le digo una confusión, pero no, vamos a ponerle condición, vamos a creer que estamos en el medioevo. De decir claramente, chicos, que la ley es divina y la manda Dios. No importa si es judío, cristiano o musulmán, acá se respeta lo que dicen esos libritos. Y de lo contrario, tenemos todo lo demás mezclado: el pecado, la ruina, la desgracia, la maldición de los dioses, el infierno. Y ese es el impacto y legado que establece las bases que van a seguir importando para la era moderna. En la clase que viene los voy a atormentar con la era moderna, porque creo que ya les quemé la cabeza, y las principales contribuciones. Y después, una vez que lleguemos acá, sí nos sentamos a decir si esto es bueno o es malo de acuerdo a lo que hemos. ¿Qué les pareció? Algo. Che, pero no les gustó ni un poco. No, está interesante, la verdad. Es medio confuso igual. Es como que da para charlar un montón. ¿Cómo no va a ser confuso, hijos míos y queridos con alumnos y todo eso, si esto lleva a una plenitud de haber leído 40 y pico de años cosas y ustedes están en una cultura donde el tema no pasa por venir a recurrir a esto? Por eso entro en la sinopsis, porque si ustedes dicen es medio confuso, se lo vuelvo a transcribir de la mejor manera. ¿Vos dónde tenés la confusión? La confusión la tenés en que si vos memorizás la sinopsis que yo hago, pero tenés que tener conocimiento de Grecia, de Roma, de los principios, de esto y del otro, cuando yo te doy toda esta playa de conocimientos, es muy probable que a más de uno se encuentre aturdido y no sepa qué agarrar. Pero tampoco puedo creer que ustedes no tienen la capacidad de acelerar el cerebro y venir para el lado mío.
porque sí pueden hacer de la vida una cosa que sea mínima, pero les hablé de historia, les hablé de evolución, les dije cómo vivía el hombre primitivo, cómo fue creyendo la técnica, cómo a través de esa técnica llegamos a la escritura, cómo se consolidó el sistema de riqueza de la humanidad. Les dije cómo empezaron los griegos pensando en la filosofía, cómo vino la ética a hablar de la moral, de cómo había que vivir en sociedad. A través de eso entramos en los principios de los imperios que hubo, cómo Roma se adaptó a ese pensamiento y cómo aparece el pensamiento ético-religioso en la Edad Media. La Edad Media es gobernada por fuertes corrientes religiosas. Del lado de los cristianos tenemos a San Agustín y Santo Tomás. Del lado de los judíos a Maimónides. Del lado del Islam a Averroes. Y terminamos con una consecuencia de que ética, ley y moral pareciera acá un resumen que está ligado a lo religioso. Y esa es la primera parte. ¿Qué es lo confuso de esto? ¿Por qué pasó? A ver, alguien que me devuelva algo. La que dijo un poco confuso, ¿qué es? ¿Tuviste tiempo de tomar algún apunte? Guillermina Moyano, que tiene un ilustre apellido, ¿qué dice? Antonella Yolén, Lourdes Nicolás, Alonso Máximo, ¿qué es lo que dicen? Lucila Rodríguez, Cintia Costa. Bueno, parece que se fueron. Que quizás lo que decía es que, no sé, capaz que todo lo que es el desarrollo de la historia y todo eso la llevó a la confusión. Quizás es por lo que entiendo yo, pero yo creo que usted explicó bien cada parte para entender todo, porque se nota que ha tenido mucha lectura para poder explicar así de bien a lo largo de la historia y cómo se fundamenta el concepto de la ética que está explicando. Bien. De todas maneras, quiero que sepan que esto es una pincelada que estamos dando, pero que vamos por el buen camino y que de última les dije, vean qué es lo que no entienden, es como si hiciéramos una línea de la historia, es como si en esa línea de la historia pensáramos cómo pensaban en la antigüedad y de qué manera aparece este término ética que hoy en día nos soporta, va al Congreso, es ético, no es ético, por qué es ético, y que lo podamos discernir como población civil, con la capacidad que tenemos cada uno, para decir, pará, antes se pensaba de esta manera y no es que estaban equivocados, era la posibilidad que tenían. Ahora podemos pensar de esta manera y de una u otra manera tenemos que consolidar este aspecto para que sepamos que venimos en una trayectoria donde somos parte de un principio y somos parte de un medio y somos parte de una continuidad. Entonces, yo no les puedo traer ahora conceptos éticos para que digamos, hablemos del aborto. ¿Y qué me va a decir cada uno lo que le parece? Construyamos un camino que tenga que ver con todo lo que pasó y cómo se diferencian todas estas cuestiones humanamente y sepamos por lo menos dialogar en este punto como para tener, para buscar en el genio propio una identidad a la cual parecerse y tener algo solvente para qué decir. A eso voy. Eso es mi mayor preocupación en estas clases. No, claro, totalmente, profe. Lo que usted decía hoy, como que hoy en día se pueden hablar de temas que quizá antes no se podía. Pero absoluto, absoluto. Claro, eso está bueno, que hoy en día se pueden ver y comparar un montón de cosas y así entender y ver también la evolución en todo eso, con los conceptos y cómo se aplican y todo. Está muy bueno eso. Bueno, por eso, para llegar ahora nos quedaría la característica clave de la ética moderna, las principales contribuciones filosóficas que le voy a dar, aparte de esos filósofos que les hablé, les voy a hablar de los que estamos más cerca, que ya viene el occidente actual, la ética contemporánea y los desafíos actuales. Ahí ya nos ponemos en tema y ya hemos visto ética y aspectos legales que después vamos a hacer un repasito somero, que eso lo tengo todos los días a flor de piel, pero mi intención, lo que quiero que ustedes tengan esta posibilidad
de introducirse como futuros adultos claves en estas cuestiones que son claves para que podamos discernir, para que digamos por qué elegimos algo, por qué nos ponemos al servicio de tal o cual causa. Se me ocurre que todas esas cosas hay que abundarlas en la mayor posibilidad de estudio y compromiso, porque si no, quedamos vacíos, chicos. Uno puede pasar la vida al pedo directamente, sin ton ni son, y la verdad que tanta estructura química merece un poco más de atención. Y apunto a eso, ¿les parece? Sí, profe. Sí, profe. Acepto preguntas, o quieren que siga dando, o tienen más ganas de seguir participando, porque ya los veo cansados, porque comerse todo lo que de antemano, y esto a mí me hubiese abombado 2 clases de este tipo, pero bueno, o sea, no creen, los que ya se confundieron no creen que están mal, me parece lo más normal que con 2 temas tan grosos y tan ajenos a lo que hacen todos los días, tengan esta función de agotarse la esponja del cerebro, ¿no? Pero lo que quiero es que Lo que vayan pasa, dejando. Mm, lo que pasa es que es un poco eso que estás diciendo ahora, ¿no? Se nota que hay muchos años de lectura, ¿no? sí, Y uno está en la actualidad, lamentablemente, como más focalizado a un objetivo, ¿no? Y basándonos en eso, en todo lo que tenemos que aprender y que vamos aprendiendo día a día, tanto en las prácticas como en la profesión. Entonces, realmente a veces pasa que la clase a mí me pareció re interesante, pero claro, me lleva a situaciones que hemos estudiado, que cada uno va a hacer memoria y va a decir, sí, yo esto lo escuché, lo leí, porque lo vimos en secundario o porque en el CBC algunos lo vieron. Entonces es como que ahí se hace un poco largo, ¿me entendés? está bien, Pero Natalia, pero se la te puede idea perder es, el, sí, la idea es un esfuerzo, acuérdense que la función obvio. del órgano es un esfuerzo intelectual para poder llegar a que todos establezcamos al final de esta currícula, poder tener un punto intermedio en busca de esta trayectoria y poder intercambiar opiniones con esta solvencia de decir, bueno, pero pensemos que, o sea, lo que se pensó en la época de Aristóteles, en la de Santo Tomás, no era que estaban equivocados, sino que estaba adaptado evidentemente a la situación del momento. Que no sea que Obviamente. dentro de 1000 años vayan a pensar esta manga de boludos que pensaban así, mirá lo que se perdieron. Entonces, sepamos que estamos abiertos a un esquema de valores en el cual las cosas van pasando, pero tienen que ir dejando cuestiones nobles al menos. Y esto es la puntuación que estamos haciendo. Y después, por otro lado, la clase, la idea de la clase no está dada con el rigor del secundario que hicimos lo de la clase 49, que si te reías en clase te rajaban. Está dado para que tengan la permeabilidad de saber si alguno de estos temas en parte les interesa o les promueve, por lo menos saber que acá me contesta Mabel Camacho, sí, desde luego, acordate que Aristóteles había sido el tutor de él, y inclusive lo corregía bastante. Y la idea del ecumenismo es el hecho de la idea griega. Ahí contesto una pregunta, Natalia. Bueno, nada, chicos, es el hecho de poner un mínimo de esfuerzo y puntualizar algunos temas que si son duchos en tomar apuntes, es lo que yo digo y no ni otra cosa. Y si, como dije, si quieren ponerse en línea con algunos temas puntuales, el que no entiende esto, lo otro y qué sé yo, les propongo explicárselo individualmente o en conjunto para ampliar lo que están conociendo. ¿Les parece? Me olvidé de poner Felipe López Barreiro. Bueno, quédate que lo pongo a todos presentes. Ya le voy a decir a Sebastián. No comprendo venir a algún lado que hay que dar presente y olvidarse del presente. Es un descuido. En la conscripción que hice yo, si tenías un descuido, quedabas sábado y domingo adentro sin salir de Franco. Otro régimen, otra vida, ¿no? Ahora es todo más laxo. Esperemos que sea mejor, que que el progreso sea cierto. ¿Quieren abandonar o quieren más manija? ¿O están ya agotados? ¿Se van a descansar y festejar el viernes? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, Seba.
Bueno, chicos, ¿quieren ir cortando? Yo los doy por concurridos, por presentes. Dale. Dale, profe, gracias por la clase. Gracias, profe. Nos vemos. Un abrazo, Gracias. pásenla lindo. Acuérdense que la semana que viene Chao, tenemos gracias, un montón de profe. cosas que adelantamos. Chao, gracias, profe. Espero que Chao. salga todo bien en su intervención. Ya, nos vemos el jueves primero, ahí me bendicen. Ah, bueno. Bueno, entonces nos vemos el jueves antes. Y el jueves que les voy a dar droga que se van a poner contentos de lo que no tienen que tomar, dale. Bueno, Profe, buenísimo. una consulta, jueves al mismo horario, ¿no? Las dos clases. tanto Sí, el sí, viernes sí, sí. Seba, Ok, arreglamos con Seba, sí, sí. Ok, gracias. Bueno. Perfecto.